En el episodio de hoy vamos a platicar con Cari Rodríguez, que es una gran amiga, y ahorita les voy a decir cómo nos ha apoyado bastante en este tema del desarrollo empresarial y acompañamiento empresarial de mi organización, más con el tema del personal y de los procesos. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a Cari Rodríguez. Bienvenida, querida amiga. Me gustaría mucho que me dijeras cómo te podemos describir en tu especialización, porque a mí se me dificulta decirlo tan bonito como lo dices tú. Muchísimas gracias, amigo. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirme, por esta plática. Para mí siempre es un gusto y un honor platicar con personas como tú, como Javi, que han, después de muchísimos años y mucho trabajo, hecho crecer sus empresas, sus organizaciones. Me consta todo el trabajo que hay atrás de lo que ustedes ofrecen en muchos sentidos. Entonces, para mí estar hoy contigo platicando, de verdad que es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, yo me defino como una persona que facilito procesos enfocados en que la gente trabaje en equipo, tenga una mejor comunicación entre ellos, con el personal, con sus clientes y mayores habilidades de liderazgo. Esa sería mi especialidad, el trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, facilitando procesos que permitan el aprendizaje en las personas, pero no solo aprenderlo, sino cómo llevarlo a la práctica. Y bueno, ahí yo te dejo, te cedo la palabra para que en tu experiencia pudieras compartirles a los que nos están escuchando. Claro que sí. Fíjate que efectivamente tenemos ya algunos años de conocernos, mi querida Cari, y nosotros como empresa poco a poco vas adquiriendo primero el conocimiento de darte cuenta que de donde estás parado, pues de ahí no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Que ese es como que el punto inicial, darte cuenta que hay muchas cosas por hacer que no has hecho, pero que a lo mejor tampoco ni siquiera conocías, ¿no? Entonces, el empezarte a dar cuenta es el paso número 1. El paso número 2 es rodearte de los mejores. También en ese sentido te vas equivocando en el tiempo, vas eligiendo X personas, vas creyendo, pero luego te vas tomando algo de colmillo y vas encontrando a los mejores. Y en ese sentido quiero decir que nuestra organización pues, no es diferente a todas las demás en donde se ha equivocado y en donde ha encontrado también a gente muy talentosa en las diferentes áreas. Cuando vas formando empresa, empiezas por algún lugar y quizás empiezas por el tema de quiero tener al mejor fiscalista, quiero tener al mejor abogado laboral, quiero tener a la mejor estrategia de desarrollo para mi organización, pero también tengo que escoger a la persona que me ayude a definir los procesos para llegar a donde yo quiero. Y finalmente el punto interesante y que te describe perfecto es ¿y quién me va a ayudar a desarrollar las habilidades, las habilidades para las personas, por un lado, pero para encontrar también cuáles son las personas correctas y, por otro lado, también amarrarlos con los procesos y sistemas que tienes para efectos de poder ejecutar como tú quieres ejecutar? ¿Cuál es el objetivo final? Pues llevarle servicios de calidad a tus clientes. Pero esto evidentemente tiene que estar amarrado con tu cultura organizacional. Entonces, como nos damos cuenta, pues es un tema de 360 grados que quien te acompaña en el proceso de la implementación de los procesos, pues no solamente llega y yo te acompaño a un proceso que desconozco, la verdad es que se tiene que meter y vivir la cultura organizacional que tú tienes y conocer el tema de la estructura, por un lado, y por otro lado, de la estrategia. Aquí es donde tú nos has ayudado bastante. Paso a paso nos has ido llevando de la mano para la implementación. Incluso meterte al tema de, a ver, vamos a evaluar a cada uno de tus colaboradores para saber qué habilidades tiene y cuáles habilidades no. Y cuáles son las que debería de tener para el desarrollo de ese trabajo que para ti es importante llevarle a tu cliente. Entonces, por ahí yo recuerdo en las primeras ocasiones que tuvimos oportunidad de trabajar juntos, pues por ahí arrancamos. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué diagnóstico hay? ¿Y cuál es la solución? Después fuimos implementando junto con la cultura organizacional y la estrategia de negocio que nosotros tenemos, propia, nuestra y única, no hay más, porque somos únicos. Cada organización es diferente, aunque nos dediquemos a lo mismo, pero nuestro sello particular y nuestras características son las que tenemos que explotar a favor de los clientes.
Y eso lo supiste leer muy bien en nosotros, ¿eh? Y por otro lado, ha habido personas que se han tenido que ir de la organización porque no encajan después de haber seguido un proceso de desarrollo de habilidades y que no llegamos a ningún punto, pues tuvimos que prescindir de algunos servicios de personas. Pero por otro lado, nos ayudaste también a identificar a las personas correctas para que pudieran cumplir con las tareas que se les tenían que asignar para efectos de desarrollarlas de manera cada vez mejor, ¿no? Y esto pues, es un proceso y ahí es donde tú tienes que ver, ¿no? Y a mí me gustaría que tú me dijeras cómo lo haces, cuál es tu trabajo, cómo has ayudado a otras empresas como las nuestras. Platícanos un poquito. Muchas gracias, Luis. Híjole, pues ha sido un proceso primero de 12 años en este tema de empezar a trabajar con las empresas, con los equipos de trabajos para contribuirles en estos puntos que tú bien comentas que se conjugan en lo que es una cultura organizacional. La cultura organizacional es la manera como las personas se relacionan, cómo se comunican entre ellas, qué valores se viven, porque no es lo mismo, y ahí para las personas que nos estén escuchando y que tengan una empresa o un negocio, no es lo mismo que tú tengas definidos los valores que quieres que se vivan en tu empresa, que los valores son conductas esperadas en las personas, y eso a veces no empata con la realidad. Entonces una persona, un dueño de negocio, un director, tiene que ver qué tanto los valores que tengo definidos realmente se viven en mi organización, porque generalmente ahí hay una brecha muy grande. Entonces, ¿cómo lograr empezar a generar los cambios en las personas? ¿Para qué? Para que se conduzcan de acuerdo a los valores esperados en una empresa. Eso es a lo que se le quiera dar prioridad. No significa que si no hay un valor definido, no se espere esa conducta de la persona. Significa que son las cosas en las que nosotros queremos dar prioridad. Y estaba justo acordándome de los procesos que hemos vivido, de la vez que vimos el tema de los valores, cuando empezaban ustedes a definir, ¿no? Y empezaba a apoyarlos en esa parte de si protege bien fuera una persona, ¿cómo sería esta persona? ¿No? ¿Con qué características lo relacionas? Ok, y entonces ahora esa persona, ¿cómo lo hacemos que se vive en el servicio? En fin, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito el que hemos aquí vivido en tu organización, con las personas que siguen, con las personas que se han ido. Y bueno, con todo esto que tú también has vivido en cuanto a la rotación del personal, que bueno, ese es otro punto ahí interesante, pero regresando a de la cultura organizacional, ¿cómo se ha logrado? Yo lo que he identificado después de estos 12 años es generar conciencia en las personas. Lo que menos tenemos las personas a veces es conciencia de cómo nos estamos conduciendo. Generalmente cuando yo hago diagnósticos, todo el mundo me dice perfectamente lo que hace mal el otro, pero de verdad que creo si acaso con alguna persona me he topado que me ha dicho, qué bueno que viene el curso porque necesito desarrollar estas habilidades en mí. O sea, no me ha tocado gente que me diga, ay, no, es que la verdad soy bien conflictivo, mira, la verdad es que me quejo mucho, es que yo no sé cómo comunicarme asertivamente. O sea, no, somos expertos en lo que hacen mal los demás, pero no nos damos cuenta de nosotros. Entonces, para mí el primer punto en los cursos es la conciencia, que la gente sea consciente y en esa medida que se haga responsable, que ese es el segundo punto. Ok, ya me di cuenta de cómo estoy actuando. Ya me di cuenta de ese actuar, qué consecuencias está teniendo. Ahora necesito hacerme responsable de eso para modificarlo. Entonces ahí es cuando realmente empieza el cambio. Cuando yo en lugar de estar esperando que mi compañero, mi superior, mi colaborador cambie, cambio yo. Y sí lo he visto, de verdad que lo tengo constatado como cuando las personas empiezan a generar esa conciencia y a darse cuenta de sus acciones y las consecuencias que tienen y hacerse responsables de su vida, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a haber mejores ambientes de trabajo, los colaboradores empiezan a tener más confianza con sus líderes, se acercan más, aportan, entre los compañeros empieza a haber una mayor colaboración, o sea, de verdad que ha habido experiencias muy bonitas, incluso en temas hasta de seguridad. Aquí hay una empresa en la que en un área que se dedicaban a revisar los autos de esa empresa, mucha gente no era consciente de la importancia de su trabajo, de hacerlo bien, de hacerlo a tiempo. Entonces, pues la gente que usaba esas unidades se iba y en unidades que tal vez no se les había dado el mantenimiento, la revisión adecuada. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer, que lo haga él, pero yo ya no yo trabajé mucho, que trabajé el otro. O sea, entonces en una mentalidad que no nos ayuda y que no se están dando cuenta de hasta dónde puede poner en riesgo, en este caso, la vida de alguien por no hacer bien mi trabajo. En cambio, cuando
el líder empieza a modificar primero él para ver cómo hago consciente a mi personal y cómo genero un ambiente de compañerismo y colaboración, hoy en esa empresa eso ya cambió. Y la gente ya es proactiva, ya se preocupa, ya hace las cosas de manera diferente, pero porque el líder fue el primero que cambió sus actitudes con la gente. Pero para que el líder cambie eso, primero necesita humildad. Así que cuando algo no esté funcionando en tu organización, primero te tienes que ver tú. Y tienes que ver tú cómo estás influyendo en ese ambiente de trabajo, en ese que no se den los resultados que tú quieres. Y esa es la parte que también luego como dueños o directores pues nos puede doler un poquito porque decimos, híjole, pero pues si yo he creado todo eso, claro que has creado todo eso y más, qué bueno, felicidades, pero también hay cosas que necesitas hacer diferente. Entonces cuando empieza esa conciencia y darme cuenta qué es lo que necesito cambiar, es cuando todas las técnicas que se van dando a lo largo de estos procesos, porque los procesos van de la mano de técnicas y herramientas, ¿para qué? Para que puedas ser más asertivo, para que puedas gestionar mejor un conflicto, para cómo voy a delegar actividades, o sea, y también aquí el tema es de que ustedes tienen que ser expertos en su tema y permítanme a mí contribuirlos en esos temas que tal vez les tomaría más tiempo aprender, ¿no? Pues leer, tomar cursos, pues yo creo que es mejor. Tu tiempo va a valer más en tu negocio si tú le inviertes a tu negocio, en lo que tú eres bueno, y como ustedes bien lo hacen, te permites asesorar de personas con especialidades diferentes que tienen los conocimientos en eso y que te van a asesorar en eso que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, en tema de liderazgo, yo siempre lo adecuo al contexto de la empresa, a las personas. No es lo mismo que se enseñaría el liderazgo en una empresa como la de ustedes, de agencia de seguros, que a lo mejor lo que se enseñaría en un club de golf o en un taller, en fin, en cada lugar se requiere de un liderazgo diferente y ahí es donde se tiene que conocer a las personas. Entonces, si tú también quieres que tu personal tenga un buen desempeño, pues tienes que conocerlas. O sea, también qué tanto tiempo tú te has dado de acercarte a tu gente, qué es lo que les gusta, cuáles son sus fortalezas y las etiquetas. También aquí es algo que yo les podría pasar como una sugerencia a los que nos escuchan. Date cuenta de todas las etiquetas que le has puesto a alguien. Date cuenta. ¿Por qué? Porque esas etiquetas, para empezar, están haciendo que tú solo veas lo que quieres ver. Porque una persona no es una cosa, una persona es un mundo. Simplemente que tú por algún motivo ya te casaste con la idea de que esa persona es así y no le estás dando espacio de que sea algo más. De hecho, hay una frase que dice, ¿quieres que las personas sean como tú quieres que sean? Trátalas como pueden ser. En cambio, si yo a alguien siempre lo estoy tratando como el que es el flojo, el que no puede, el que siempre dice no, pues eso es lo que tú estás provocando en él. En cambio, si tú te detienes a preguntar, decir, a ver, esta persona estará en el puesto adecuado, está bien capacitada, lo que he dejado he sido claro en mis instrucciones, o qué tanto yo también no he sido claro en lo que espero de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es bien importante que se den cuenta de las etiquetas que han puesto a la gente y las empiecen a retirar, porque una persona no es una etiqueta. Y desde ahí ya sí tendría que reevaluar mi liderazgo, porque mi liderazgo es considerar que estoy al frente de personas, no de cosas. También en una empresa me topé, el lenguaje, también tengan muchísimo cuidado con el lenguaje que usan, es que de verdad de repente escucho cada cosa que digo, pero, o sea, ¿cómo no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Y entonces ahí el lenguaje, y no es que sean malas personas, o sea, también no digan, ay, qué malo, no, nadie es ni bueno ni malo, somos conscientes o no muy conscientes. Decían a la gente cuando no cumplía con las actividades que requería el puesto, le decían, es que tú no me sirves. Y decía, o sea, a una persona no se le dice que no sirve, o sea, no es un objeto. Tú, bueno, sí puedes, pero no es correcto decirle a una persona no sirves. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Las habilidades que tú tienes no son acordes a este puesto. ¿Sabes qué? Creo que hace falta que a lo mejor aprendas ciertas cosas para que te puedas desempeñar bien aquí. Y al final es tu responsabilidad de haberlo puesto en un lugar donde no tenía las habilidades necesarias. Entonces, dense cuenta del lenguaje, porque no es correcto y no está bien decirle a una persona, tú no sirves. O sea, yo sí soy en esas cosas bien tajante y en esa empresa me decían, es que así los gerentes, pues a mí no me interesa. O sea, con todo el respeto, no me interesa si el director, el dueño, porque no es correcto. Y yo creo que esa parte también me ha hecho tener a los clientes con los que yo empato, porque son clientes con los que compartimos valores, y no significa ni que seamos o sean los perfectos, ni mucho menos, pero yo creo que tenemos una línea muy clara del respeto hacia la gente, de los alcances que tenemos todos. A mí luego cuando escucho a la gente quejarse de cosas en organizaciones que de verdad están buscando hacer las cosas bien, digo, híjole, me queda claro que no sabes lo que es tener un mal jefe,
Me queda claro que no sabes lo que es que en una empresa no respeten tu horario de trabajo, no se preocupan por ti, no tengan indicadores. O sea, también luego ahí va su apapacho los directores y dueños de negocios. No, la gente muchas veces no ve todo lo que hacen ustedes por ellos. También hay que aceptarlo. La gente va en general a ver lo que no me dan. Entonces también hay como que ni se conflictúen con esa parte. Es algo que sucede y también por algo ustedes están al frente de las empresas porque logran tener ustedes una visión más allá de lo que el otro dice o piensa. Entonces, sí, también visibilicen mucho lo que hacen por la gente y no en un sentido de como decirle, mira lo que sí estoy haciendo por ti, no, pero en un sentido de que la gente también valore lo que se le da. Que eso es cuando trabajo con personal operativo, o sea, ahora sí que a cada quien su mensaje, ¿no? A los líderes, los mensajes que van para los líderes, y al personal, pues los mensajes que van para el personal. Y yo al personal también les hago mucho énfasis en esto, o sea, agradece lo que tienes. Y además, las cosas no nada más se te van a dar porque pues, yo las quiero, o sea, no. Y luego ciertas generaciones de verdad que se han olvidado que las cosas toman un tiempo y un esfuerzo. Y eso es bien importante hacérselos ver, y yo se los recalco mucho. Tú quieres un cambio importante, quieres un logro importante en tu vida, requiere de tiempo. Ustedes lo han vivido, ¿cuántos años no tienen creciendo su negocio? O sea, ¿cómo empezaste? Empezaste tú, incluso en una empresa de seguros, después te independizaste, después ya te asociaste con Javi, en fin. Han tenido toda una historia, una trayectoria. Las personas que conocen tu oficina saben que no estaban así las instalaciones cuando empezaron. Por obvias razones, vamos empezando, pero cuando me enfoco y trabajo y me esfuerzo por ello, pues voy a tener los resultados que quiero. Entonces, también cuando estoy con el personal operativo, pues les doy los mensajes que ellos necesitan escuchar, primero para su bien. O sea, porque también es hacerles reflexionar a las personas de ¿a dónde vas a llegar con esa mentalidad? O sea, que es parte de lo que yo creo que me ha ido funcionando en mis procesos, que la gente primero le vea un valor para ellos. Porque si les decimos que para la empresa, pues mira, todos los que estén enojados van a decir, ah, sí, eso, pues hago todo lo contrario, ¿no? O sea, entonces, y el tema no va por ahí. Y también eso es algo de lo que yo me siento muy contenta y muy orgullosa de todos mis clientes, la verdad. Y ahí sí digo todos. Y es que piensan en las personas, que la verdad sí se preocupan por ellos. O sea, yo no me he topado con ningún director o dueño de negocio, un cliente mío que me diga, quiero que trabajen más, quiero que produzcan más. No, lo primero es siempre quiero que estén bien. ¿Cómo lo hacemos para que ellos estén bien? Y con las herramientas que tú tienes, logremos los objetivos. Cómo dar el servicio que queremos, cómo vivir los valores que queremos en la organización, cómo eficientar los procesos o cómo apegarse a los procesos. Pero siempre pensando en el bienestar de las personas. Y cuando un líder ve hacia su equipo, de verdad que ya la hizo. Ya la hizo porque la gente lo va a respetar. O sea, si tú pides respeto como líder, algo no estás haciendo bien. Porque el respeto se gana, no se pide. Y si no te lo está dando la gente, sí tienes que darte cuenta qué estás haciendo, cómo te estás conduciendo, cómo te estás dirigiendo a ellos. A lo mejor ni siquiera los saludas, llegan y ni siquiera lo ves a los ojos y tú estás acá en tu teléfono. No lo sé, tantas conductas que tenemos y no que a propósito las hagamos, pero las hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que esta plataforma de como líder ver cómo darme cuenta cómo estoy viendo a mi personal, si mi lenguaje es coherente con ello, no, mis acciones, yo qué estoy esperando de ellos, qué estoy dando. Y con la gente, cuando se trabaja con los equipos también, hacerles ver todas las bondades y las cosas que sí tienen, porque ahí también para las personas en general, yo creo que a todos el tema de la gratitud es algo que nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo porque el cerebro está diseñado para resolver. Entonces se enfoca en qué, en lo que no está funcionando, porque así está diseñado mi cerebro. Entonces por eso es que sí es ejercicio consciente el detenerme cada día a agradecer de corazón por algo, porque tendemos a ver lo que no tenemos. O sea, eso es algo inherente al ser humano. ¿Cuántos hoy nos levantamos y de verdad agradecimos que podemos, los que podemos movernos por nosotros mismos, ¿no? Y cuando valoramos eso, cuando desafortunadamente ya no lo tenemos. Entonces, esos son ejercicios conscientes que se deben hacer. Yo en las empresas luego les dejo ese ejercicio de tienen que hacer una lista de sus quejas y una lista de lo que agradecen. Entonces, yo como voy llevando procesos en los que nos vemos cada 15 días, una vez al mes, más o menos 2 o 3 horas, se van dejando actividades. Voy haciendo un seguimiento vía WhatsApp para que la gente recuerde que tiene una actividad que tiene que hacer, porque antes me pasaba que llegábamos a la siguiente sesión y les preguntaba, ¿y cómo les fue en la actividad? Y todo el mundo me veía con cara de ¿qué estás hablando?
Entonces dije, híjole, como yo creo que un recordatorio estaría bien para que se acuerden de que hay una actividad que tengo que poner en práctica. ¿Para qué? Para tener un resultado diferente en mi vida. Para ya dejar de quejarme de lo que no hay o lo que no tengo y entonces empezar a trabajar y a construir lo que quiero. Entonces está el date cuenta, el encuentra tu para qué, que es el sentido profundo para mí del cambio que quiero hacer, y el 1%. Haz el 1%. Ahí también luego yo en mis cursos recomiendo mucha bibliografía. Al final lo que yo comparto pues no es que sea conocimiento que yo haya generado, o sea, el conocimiento se comparte y se va construyendo entre todos. Entonces hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que está muy bueno y ahí habla mucho de esa regla del 1%, que de hecho también en cualquier video de YouTube lo pueden encontrar. Y lo que dice es, define una acción diaria que para ti sea realista para empezar a generar ese cambio. La gente que le cuesta trabajo escuchar. Bueno, en un día hablas con 10 personas. Obviamente no te vas a proponer a las 10 ya las voy a escuchar y no las voy a interrumpir. No es realista ni es posible. Entonces define que a una, dices, bueno, de 10 a una voy a hacer el esfuerzo por no interrumpir. Ese es mi 1%. Y conforme tú empieces a practicar el 1%, te vas a dar cuenta que ya de una, ya son 2, y al tiempo son 3, al tiempo son 4, hasta que llega el día que a 8 se las escuchas sin interrumpir y pues con 2 a lo mejor medio se te va, que ya empezaste otra vez con ese hábito de interrumpir. Y los tiempos que se ha encontrado que lleva a cambiar una conducta, una habilidad, es de 1 año. O sea, a los 3 meses es un patrón. Es decir, yo empiezo a tener la referencia de cómo llevar a cabo una nueva habilidad. Ya me dijeron que para ser empático tengo que darme cuenta cuando estoy empezando a hacer juicios de lo que me está diciendo el otro y escuchar con apertura. Okay, entonces, a los 3 meses es un patrón. A los 6 meses ya es un hábito. Es decir, ya te sientes más familiarizado con él. A ver, voy a evitar mis juicios, voy a escuchar a esta persona y tratar de entender cómo está viendo las cosas. Y se considera que al año ya se volvió parte de ti. Obviamente eso es un trabajo pues, diario. O sea, no es que llegamos, lo practiqué hoy, mañana medio me acordé, pasaron 2 meses. O sea, no, tiene que ser constante, ¿no? Entonces, sí, mis procesos duran más o menos 6 meses a 1 año, dependiendo de las necesidades de la empresa, de los grupos, y es cuando se van viendo los resultados en el tiempo. También para otra sugerencia que les dejo, por si les sirve, es que a veces cuando empezamos a hacer cambios, no nos damos cuenta de todos los avances que hemos tenido y más bien vemos cuando no lo hicimos bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Chin, otra vez esta persona llegó a decirme un problema que tiene y yo en lugar de haberlo escuchado y ser empático me puse a sermonearlo. Que no funciona tampoco los sermones, o sea, tienen que ser empáticos para que la persona baje sus barreras y después tenga mayor apertura a su retroalimentación. Incluso cuando logran ser empáticos, créanme que tengo casos de que la persona, ya que se sintió escuchada con empatía, llega hasta reconocer. La verdad es que sí, no lo hice como debía de haberlo hecho. ¿Cuántos jefes no pagarían no sé cuánto por escuchar que sus colaboradores reconocen las cosas que no hicieron bien y que tenían que ser diferentes? Pero ¿cómo podemos propiciar eso? Pues siendo empáticos. Entonces no llego a enjuiciarte, a criticarte, sino a tratar de comprender por qué actuaste de esa manera y después ver cómo te puedo ayudar para que lo hagas diferente y para que el resultado sea el esperado y no a lo mejor el que hemos estado teniendo. Entonces, aquí en todo este proceso que les comento, pues es ir llevando de la mano a las personas en esto, que vayan siendo conscientes, que vayan encontrando su para qué, haciendo el 1% y viendo resultados. Y una manera de retroalimentarte que he hecho con algunos clientes es que les pido que compren un recipiente de cristal, una bolsa de canicas y les digo, cada vez que te des cuenta de, otra vez estoy de crítico, ¿no? Porque pues, la parte crítica todos lo tenemos, ¿no? Y otra vez estoy, en lugar de aportar y sembrar algo bonito en el ambiente, ya llegué con mi cizañita. Entonces ya me di cuenta. Pones una canica. Porque darte cuenta es un paso importante en el proceso para hacerlo diferente. Entonces sí cuenta cuando tú te hiciste consciente. Entonces cada vez que te haces consciente, caniquita. Luego dices, ya logré detenerme. Ya en lugar de llegar y hacer un comentario fuera de lugar, logré detenerme. Otra caniquita. Ahora ya incluso pude llegar y aportar algo positivo al equipo. Otra caniquita. Entonces, el tema es que cada acción, por muy, entre comillas, pequeñas que tú pienses que es importante.
porque es parte de tu proceso. Si no pasas por eso, no vas a tener el resultado. Entonces, al tiempo, pues vas viendo cómo hay más caniquitas y cuando vuelves a caer a lo mejor en esa acción que quieres cambiar, lo que ya hiciste no se borra. Porque luego la gente me dice, ay, es que retrocedí. Ay, es que no, o sea, no retrocediste. Por supuesto que en tu proceso vas a volver a caer en ciertos patrones mientras vas desarrollando esas nuevas habilidades, pero lo que ya hiciste no se borra. O sea, esas canicas que ya están ahí, no es como que ya, regresar a lo anterior por una ocasión y ya, entonces se vacía. No, entonces esa retroalimentación también me ha servido mucho con los grupos ahí para las personas que lo quieran hacer, que quieran generar cambios, llenen algún botecito con algo que sea su retroalimentación para que se den cuenta de que en el año hicieron muchas cosas. Pensamos a veces que pasamos de blanco y que no hicimos nada, pero ya cuando vemos eso, nos damos cuenta de todos los avances que hemos tenido para lograr algo. Entonces, son algunas estrategias que yo les puedo compartir de la manera como con mis participantes los voy llevando en este proceso y créanme que ha habido resultados. Y las personas en las que son las menos, a lo mejor de un grupo de 20, uno, tal vez dos, yo digo no. Y no era su momento porque siguieron enfocados en quiero que los demás cambien. Entonces, si tú quieres un cambio en tu vida, como les digo, vete al espejo. Otro ejercicio muy bueno que he empezado a dejar, les pongo un espejito y en ese espejito viene una frase. En una empresa la frase era el cambio está en ti. ¿Para qué? Para que yo esté en mi trabajo y cada vez que voy, es que el cambio está en mí. En otra empresa la frase fue soy consciente. ¿Para qué? Para justo eso. Entonces una jefa de área me encantaba porque decía, es que yo lo tenía ahí y me dicen que soy muy seria. Entonces yo de repente me empezaba a ver en el espejo y me daba cuenta de mis expresiones. Entonces ya empezaba a relajarme. O sea, por supuesto que le sirvió muchísimo y claro que cambió la dinámica con su equipo. Y en otra empresa, que estoy por implementarla, es la frase que van a llevar es ¿qué huella estoy dejando? Porque todo el tiempo dejamos huellas en las personas. ¿Qué huella estás dejando? Ahí los dejaría yo con esa pregunta. No importa que no estés al frente de un equipo, al final tienes una familia, tienes hijos o una pareja, tienes padres, tienes hermanos. Date cuenta qué huella estás dejando. Porque nos vamos a ir un día y de lo que nos vamos a acordar cuando crucemos ese umbral es de las huellas que dejamos. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que todo lo que comentas lo he venido pensando en el trayecto que hemos convivido juntos en el desarrollo de nuestro equipo y lo he ido poniendo en cada momento, ¿no? Todo lo que has platicado lo hemos puesto en práctica por acá. Evidentemente, pues es parte del trabajo que tú haces, de los objetivos que hay que seguir, pero también es importante decir que es un proceso. En algún momento decías, oye, a ver, espérame, yo soy el dueño del negocio, y yo he llegado hasta aquí porque soy yo y porque soy el mejor, ¿no? Pues sí, nadie te quita este talento, ni tampoco tus resultados, ¿no? Ni el esfuerzo que hiciste por llegar aquí. Bueno, pero el hecho, y hoy lo veo de esta manera, el hecho de que hoy estés aquí parado no significa que todo lo que hiciste estuvo mal, significa que estuvo bien, porque si no, no hubieras llegado acá, ¿no? Pero también quiere decir que con lo que has hecho hasta aquí, no te va a llevar a donde quieres llegar si sigues por donde mismo, ¿no? Y ahí es donde tú nos ayudas bastante. Y por otro lado, también hablaste de no era su momento, ¿no? Aquí nosotros hemos insistido en particular con una persona que en 3 ocasiones, en 3 épocas diferentes de la organización, quisimos llevarlo a una posición que nosotros sabíamos que podía desempeñar, pero no era su momento. Y en 3 ocasiones, pues no pudimos llegar al punto donde queríamos llegar porque no era su momento. También es complicado poder identificar para quién sí es su momento y para quién no, y con quién sí me la quiero seguir jugando, ¿no? Esto es toma de decisiones en conjunto con la información que tienes con tus asesores, ¿no? Y que tú formas parte de ese equipo de asesores que nuestra organización tiene, con los que podemos consultar información para la toma de decisiones. Y esto de verdad, nosotros te lo agradecemos mucho porque ha sido por lapsos, ¿no? Este lapso sí, el que sigue no, el que sigue sí, el que sigue no. Y vamos por temporadas
reencontrándonos en donde nos quedamos. A veces nos encontramos un poquito más adelante, a veces nos encontramos un poquito atrás. En este tema empresarial avanzas 10 pasos y regresas 3, luego avanzas 20 y te regresas 40. Y bueno, el tema es el objetivo es nunca bajar la guardia, nunca claudicar, siempre estar listo para lo que viene, pero estar enterado de que estamos en movimiento, estar enterado de que el entorno cambia, estar enterado de que a veces las cosas te salen bien, estar enterado que a veces te tienes que regresar, pero nunca bajar la guardia porque el objetivo está muy claro. Y en eso nos has ayudado bastante. Y por otro lado, pues entiendo también mucho de lo que nos comentaste y compartiste hoy, que el horizonte debe ser la motivación, ¿no? Ya sé que nunca voy a estar allá en el horizonte porque esa es la perfección, pero esa es la motivación para que te muevas de donde estás hoy y que puedas tenerlo como una referencia. Así lo entiendo respecto a todo lo que has comentado de manera técnica y que lo dices muy bien. No hay mejor forma de decirlo que como lo dices tú, ¿no? Y de ejecutarlo cada vez que es necesario dentro de las organizaciones, pues como lo haces, acompañándonos y detectando las necesidades que tenemos, ¿no? En este sentido, pues yo sí quiero recomendarte muchísimo porque para nosotros ha sido una solución y para nosotros ha sido el acompañamiento de la evolución, porque eso somos, evolución. Y a veces las cosas te salen, a veces no, pero siempre estás caminando. Y el que estés presente y el que nos acompañes, pues es un recordatorio como esa caniquita de la que estás hablando, ¿no? Es un recordatorio de que hay que caminar y es un recordatorio de que lo puedes hacer mejor y es un recordatorio de que estás aquí donde estás, pero no estás donde quieres estar. Por lo tanto, hay que hacer cosas diferentes y ahí es donde tú nos ayudas. Muchísimas gracias, amigo. Y me gustaría nada más terminar compartiendo que todo esto que yo comparto con los grupos que enseño, donde aprendo, la primera que he hecho ese trabajo personal soy yo. O sea, tengo 12 años dedicándome a esto, pero 20 años, tengo hoy 44, que tomé una decisión personal de decir, quiero estar mejor conmigo misma. Y en ese momento de mi vida fue por mí, no fue porque me dedicara a esto, ni pensara dedicarme a esto, ni mucho menos. Entonces, todo lo que yo aquí les he compartido y muchas otras cosas, yo las he experimentado. O sea, yo también todavía caigo en la crítica, caigo en el juicio, caigo en muchas cosas que enseño, pero procuro ser consciente y cada día hacerlo mejor. Ese 1%. Entonces, también yo lo comparto con la intención de que también las personas que nos dedicamos a esto pues, no nos ubiquen en lugares donde no estamos. O sea, somos como ustedes, que estamos en ese camino diario y que simplemente nos hemos enfocado en aprender cómo hacerlo diferente y que los primeros que estamos en ese crecimiento y en esa evolución somos nosotros y mi idea, mi intención es compartirlo, que eso yo he aprendido, lo que me ha funcionado, compartirlo contigo, lo que he aprendido también, mi experiencia con otras empresas, o sea, porque al final eso nos enriquece mucho. Entonces yo soy la primera en decir, sé lo que es un cambio y que cuesta, que tienes altas, que tienes bajas, pero que puedes estar bien y que puedes lograr tus metas. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Yo concluyo diciendo que nosotros como organización tenemos como filosofía el reunirnos siempre con los mejores. Evidentemente llegar a ellos es complicado porque a veces también te equivocas ahí, pero cuando los encuentras pues no los sueltas, ¿no? Pero no solo eso, en el tema de la trascendencia que también tocaste ese punto, también es responsabilidad nuestra poderlos recomendar y tú eres una persona altamente recomendable en el sentido del desarrollo del personal a través de estrategias específicas que nos van a permitir acompañarlos y desarrollarlos de acuerdo a tu plan estratégico y de negocio. Y eso pues lo sabes hacer muy bien. Y yo sí quiero recomendarte ampliamente. Para nosotros ha sido de gran utilidad. Has marcado a muchas personas. Hemos podido resistir con las personas que tenemos que resistir. Hemos logrado hacer ciertos cambios a favor de sus personas y a favor de la organización. Pero principalmente todo esto tiene que ver cómo le doy una mejor calidad en el servicio a nuestros clientes. El enfoque al cliente, el enfoque del cliente al centro es nuestra principal herramienta. No es cierto, es nuestro principal objetivo para que ellos estén contentos y que podamos orquestar soluciones cuando más lo necesitan. Y no solamente se trata de prestarles servicios de seguros, sino de que nosotros nos preparemos para estar listos como ellos
quieren que estemos listos. Y no solamente en la capacitación de seguros, sino en la capacitación del conocimiento de las necesidades del cliente, de cómo transmitirles esa seguridad, de cómo hacerlos sentir en casa, pero con el corazón y con el alma, ¿no? Y no por un tema de negocio, que eso al final, pues ya estamos aquí parados en esta organización, ya estamos en Protege Bien, ahora hay que hacerlo pues con el corazón y con el alma, y con un acompañamiento con el tuyo, pues qué mejor. Muchísimas gracias, amigo. Muchas felicidades también por todo lo que han logrado. Gracias, gracias, vamos juntos, Cari.